Bienvenidos a esta cápsula en la cual vamos a revisar cómo enfrentar con éxito una entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es la parte más importante del proceso de selección. Tiene por objetivo poder contrastar el perfil de cargo, el cual define en la empresa que está buscando un cargo de manera previa con el perfil de la persona que tenemos frente a la entrevista, la cual puede ser de manera remota o de manera presencial. Para ambas es importante considerar que las entrevistas se constatan tanto aspectos objetivos como subjetivos. Objetivo es si la persona es hombre o mujer, si tiene 30 o 50 años, si estudió en tal o cual casa de estudios. Un dato subjetivo podría ser su presentación personal, su capacidad de expresarse, su manejo comunicacional o también como aspectos de cuán grato es esa persona o cuán amena podría ser esa persona como para trabajar. Esos son aspectos que se definen como subjetivos, dado que depende de quién tenemos al frente, cómo evalúa estos aspectos. También las entrevistas pueden ser de distinto corte. Tenemos entrevistas técnicas que habitualmente las hace quien sería la jefatura, que tienen mayor foco en funciones, descripción de cargo, tareas o actividades que la persona haya desarrollado. También se pueden revisar aspectos de motivación por el cargo, la trayectoria laboral y también aspectos de ajuste cultural, de cuán la persona se adapta a las ciertas características particulares que tiene esa empresa. Otra entrevista bastante común es la entrevista psicolaboral, que habitualmente la hace un psicólogo y tiene por objetivo los mismos temas anteriormente revisados en una entrevista técnica, pero con mayor detención en lo que son las competencias, comportamientos, hábitos, conductas que la persona puede revisar en esta entrevista, que habitualmente nos preguntan para ello: cuéntame alguna experiencia en la cual hayas tenido que... Y eso es una entrevista por competencias, que son las más recurrentes en procesos de selección. Las entrevistas pueden durar por parte baja 30 minutos o una hora en promedio, una hora y media, dependiendo si nos aplican alguna evaluación o test. En lo frecuente, los test están siendo enviados de manera por correo, están siendo respondidos de esa manera y los resultados los reciben por el otro lado y los analizan, y eso en cierta manera nos habilita a continuar en el proceso, que puede ser de manera previa a la entrevista, de manera posterior a la entrevista. Todas las entrevistas se preparan y para esto es importante considerar que si yo sé a la empresa a la que estoy postulando, puedo averiguar sobre ella, a qué se dedican, quiénes son sus competidores, si tienen operaciones en todo Chile, en dónde tienen oficinas, si son una empresa nacional o multinacional, y ese tipo de información, cuando yo la puedo plasmar en mi motivación por el cargo y por la empresa, da indicadores de una persona con mayor motivación que otra que no averiguó, siempre y cuando sabemos a la empresa a la cual estemos postulando. Otras cosas importantes: cuando nos llamen a una entrevista de trabajo, anotar quién nos va a entrevistar, quién nos llamó, el tipo de cargo que tiene la persona o a qué se dedica, para saber si va a ser una entrevista técnica o psicológica. También podemos tener el correo electrónico en el caso que tuviéramos cualquier inconveniente, tanto de forma presencial o remota, para poder conectarnos, para poder reprogramar la coordinación de la entrevista. También importante en una entrevista considerar que como aspecto subjetivo podría ser la vestimenta. Para ello se recomienda teñida formal, colores planos, no muchos accesorios o elementos que produzcan una distracción del entrevistador en esta etapa. Respecto a eso, todos tenemos estilos distintos. Obviamente, si nuestro estilo es muy marcado y usamos algo un poco distinto de lo normal en términos de color de pelo, uso de accesorios o etcétera, nosotros debemos presentarnos de esa manera para que el entrevistador vea que nosotros somos de esa manera, y él estará disponible para seleccionarnos o no, dependiendo de la cultura de la empresa. Ahora, son aspectos meramente discriminadores, pero sí es importante considerar, si queremos calificar para algún cargo, tener la formalidad que ello requiere. Hay empresas que todavía es más recomendable teñida formal. En lo general, teñida casual, siempre preocuparse que esté todo limpio, preocuparnos de usar, si somos mujeres, ¿cierto?, un maquillaje suave, y los temas de cuidado personal son importantes en una entrevista de trabajo también. Si es una entrevista virtual, cuidar lo que
tiene relación con el fondo, habitualmente un fondo plano, los ruidos, interrupciones y sobre todo la conexión para tener una fluidez en lo que es la entrevista de trabajo. Importante en la entrevista ser puntual, estar a la hora que nos convocaron. Si la entrevista es presencial, se sugiere estar solo 10 minutos antes en el lugar de la entrevista, básicamente para no generar mayor ansiedad. Cuando uno está en la sala de recepción de espera, habitualmente entra y sale gente y eso puede generar mayor estrés que ser un beneficio. Nosotros podemos llegar tanto más antes, pero estar en el lugar unos 10 minutos es lo recomendable. Si la entrevista es vía online, es recomendable tener la conexión con punto de red, evitar ruidos o interferencias, avisar en casa que vamos a estar en una entrevista para no tener tipos de interrupciones que puedan interferir en el resultado de la entrevista. El celular se apaga porque es un elemento distractor. También no se deja con luz o vibración porque genera un distractor que debemos evitar. En las entrevistas es posible que nos hagan completar test. Frente a ello, hacerlo de la manera más honesta. Hay algunas recomendaciones preliminares de no revisar la información que está en internet respecto de los tests, dado que puede contaminar en cierta manera nuestras respuestas y nos puede hacer una incoherencia entre lo que presentamos en la entrevista y lo que contestamos en los tests. Para esto se recomienda ser siempre honestos, dar la información que corresponde y un dato muy doméstico que tiene que ver con escuchar las instrucciones o leer las instrucciones para poder estar atentos y responder de la manera adecuada. También es posible que en la entrevista nos pidan o nos hayan pedido de manera previa enviar ciertos documentos. Es importante tenerlos a mano para poder enviarlos o llevarlos en el caso que la entrevista sea presencial. Los documentos que habitualmente se solicitan para un proceso de selección son el último finiquito, el certificado de antecedentes, el título profesional o estudios, si es que fuera enseñanza media, el certificado de enseñanza media, y podría ser también las cotizaciones previsionales. Eso es lo que mayormente se revisa en una entrevista de trabajo. También previamente, en ocasiones, algunos reclutadores revisan cosas como nuestra página en Instagram, Facebook o el Poder Judicial o cualquier otra, Twitter podría ser también, para poder conocer un poco más de nosotros. De ahí que los filtros de confidencialidad o manejo de información los tengamos de manera tal que si no queremos ventilar algo de nuestra vida privada podamos tener los resguardos pertinentes. Como decía anteriormente, aspecto clave es poder averiguar sobre la empresa si ya conocemos cuál es. En el momento mismo de la entrevista es importante cuidar ciertos aspectos. Uno es la postura corporal, ¿cierto? También el uso del lenguaje, tratar de hablar de forma verbalizar, ¿cierto? De forma lenta, si hablamos muy rápido, tratar de modular adecuadamente y también que haya una coherencia entre el relato y lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si me preguntan respecto de mi motivación, tener en mi característica, en mi postura, una cierta energía que me permita acompañar mi discurso con mi conducta corporal. Y obviamente evitar ciertos comportamientos que revelen ansiedad, como comerse las uñas o jugar con algún objeto que puede ser también un distractor para el entrevistado, el que entrevista. Obviamente cuidar los modales, ¿cierto? El comportamiento, el modo de hablar y todo este tipo de cosas, pero más importante que todo esto es escuchar. ¿Qué me están preguntando? Lo que me están preguntando es una pregunta abierta o una pregunta cerrada. Una pregunta abierta podría ser hábleme de usted, siempre tratar de dirigirlo al ámbito laboral, a no ser que nos pregunten, hábleme usted en forma de personal, y ahí contestar cualquier cosa personal que aporte a lo laboral. En este sentido, si la pregunta es al inicio, nosotros podemos considerar repasar nuestros antecedentes curriculares, pero si es al final, evitar eso porque eso ya se revisó de manera previa y tratar de tener discursos previamente elegidos para enfrentar ese tipo de preguntas. Las preguntas más frecuentes de una entrevista de trabajo tienen que ver con nuestras fortalezas. Para eso es importante poder reconocer en nosotros ciertas características y esas las podemos sacar de las evaluaciones de desempeño. También otra pregunta bastante frecuente es cuáles son tus debilidades o aspectos de mejora, pregunta que en algunas ocasiones podría complicar, básicamente porque las personas visualizan esto como un aspecto negativo.
Es importante que esta pregunta apunta al nivel de conocimiento de la persona, su capacidad de autocrítica. Y la respuesta a esta pregunta debería ir dirigida básicamente a cualquier elemento que no sea el core o la esencia de lo que me dedico. Por ejemplo, si mi trabajo es de postulación, es de atención de público, y la respuesta de mis debilidades es que me carga compartir con gente, me carga resolver cosas a la gente y escuchar a las personas, eso es la esencia de lo que me dedico, y lo esperable es que usted no responda de esa manera, sino que responda cualquier cosa que podría ser distinta de la esencia de lo que se dedica. Ahora, respecto de esto, es importante también tener cierta capacidad autocrítica y verbalizar ese discurso de las debilidades o aspectos de mejora, identificando la característica y dando a conocer cómo hemos estado trabajando para poder desarrollar esa característica de mejor manera. Típica pregunta también de entrevista de trabajo es la motivación por el cargo, lo que uno espera de la empresa y del cargo, también expectativas de renta, para lo cual se sugiere dar un pequeño rango que contemple el mínimo por el cual nosotros trabajaríamos y un poco más, considerando en que habitualmente si nosotros pedimos, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, posiblemente nos digan que el cargo es por 800.000 pesos y nosotros estamos disponibles. Entonces de ahí que el mínimo debe ser superior el rango que demos a lo que nosotros estamos pretendiendo como pretensión de renta. Obviamente en una entrevista evitar hablar con garabatos o exceso de muletillas, ni aunque la persona que nos esté entrevistando lo haga. Obviamente evitar la falta de confianza o el exceso de confianza que nos puede perjudicar al momento de enfrentar una entrevista de trabajo. Nunca hablar mal de los antiguos empleadores, ni aunque nos pregunten cuál ha sido nuestro peor o mejor jefe o la mejor o peor empresa en la que hemos trabajado, siempre dirigir eso con la empresa en que más tuvimos sintonía o el tipo de jefatura que fue más cercano a nuestro estilo de trabajo. Tratar siempre con respeto al entrevistador, el guía a la entrevista, escuchar activamente, nuevamente reforzar qué me están preguntando, si es una pregunta cerrada, ¿cierto? Responder escuetamente. Tratar de evitar respuestas muy breves que suene un monólogo o extendernos demasiado con ejemplos o situaciones en las cuales nos van a alargar la entrevista, y también si el entrevistador por algún motivo nos dice que nos hemos alargado y que debemos resumir, tratar de tomar alerta de ello. Respuestas claras y concretas y obviamente hacer ciertas preguntas que puedan mostrar cierto interés de nosotros por la postulación, y también al final de la entrevista en lo habitual nos preguntan si queremos agregar algo más. En esa parte es clave poder reforzar cualquier aspecto que nosotros sintamos importante reforzar o rescatar o dar a conocer si es que no lo hemos plasmado anteriormente. Éxito en esta etapa y nos vemos en otro contenido.